momento en tu vida que tú vas a sentir que todo lo que tú has hecho no vale, has hecho cosas para Dios, pero tú mismo vas a dudar aún del mismo llamado. Tú vas a creer como que no fuiste llamado para cumplir esa asignación, o tú mismo te vas a autodescalificar porque tú no ves en ti mismo lo que ya Dios vio desde la eternidad antes de que tú vinieras a este plano terrenal. Lo que te quiero decir es que hay personas que le están corriendo a su llamado. Mira por qué. Porque hay personas que debieron de estar ocupando una posición de pastor, pero están de evangelista. Hay uno que y cuando tú estás en la posición incorrecta, ocupando una posición que no fue la que Dios te entregó, la que va alineado al llamado que Dios te entregó, entonces tú no tienes resultado. Tienes resultado negativo. Hay personas que están siendo maestros cuando Dios lo llamó a ser profeta. Gente que Dios lo llamó a ser profeta, pero están siendo apóstoles. Entonces cuando tú haces eso, tú estás corriendo el llamado. Y le está corriendo no es simplemente porque tú entiendes de que quizás eso es lo mejor. No. Es simplemente porque te ha ido o ha corrido, David, en la corriente de lo que la farándula, las redes sociales y lo que se está moviendo te está llenando, y tú entiendes qué es lo que está dando resultado. Bendiciones, mi gente amada, mi gente hermosa. Dios le bendiga mucho en esta hermosa tarde ya. Esperando de que hayan tenido un día bendecido, un día en el que hayan podido ver la mano de Dios. Aquí en un día más de PMG Radio Show en Broma y en Serio. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor, el pastor Miguel Grullón, de mi esposa, de mis hijos, de los líderes de nuestra congregación. Aquí le queremos, le amamos mucho. Y nos sentimos honrados de tenerlos a ustedes ahí como audiencia. Quien le habla es su servidor, el pastor Ricardo Guzmán. Y con nosotros se encuentra nuestro amado, el que nunca está negativo, siempre positivo, nuestro amado David. ¿Cómo te se siente hoy? Dios mío, pastor Ricardo. Estamos activos, proactivos, reactivos, reproductivos, profetitivo, consecutivo, retransitivo, positivo. God. Bienvenido, mi gente, al programa En Broma y en Serio. Hoy la parte seria es el pastor Ricardo y la parte de la broma la traigo yo. No, mentira. Bendiciones. Dando gracias a Dios por otro día más de entrega de esta emisión, de este programa. Creo que hoy traemos un contenido, una palabra más bien que creo que va a ser de edificación, de bendición para muchas personas, porque lo ha sido para mí mismo y creo que será de bendición para todos, pastor Ricardo. Así que, como usted decía, es de tarde, yo pensé que era más temprano. ¿Cómo se diría buenas tardes en chino? Chaldín, no sé. Chaldín. Cachiñoche. Unos chistes malos para romper el hielo, pero aquí hay gente que han hecho chistes peores de ahí. Dios mío, Padre eterno. Mi gente, los que están conectados, vamos a compartir la transmisión. Compartan con otras personas en los chats, en las redes sociales, con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos. Con todo el mundo. Dice que no se escucha. Sí. Se escucha. Sí, ¿cómo que no se escucha? Rectifiquen ahí. Se están riendo, claro. Están escuchando. Compartan la transmisión. Emma, ¿qué le está dando ahí que suena? Dice otra persona no se escucha, qué raro. ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha. Dicen otros que sí se le oye. Tiene que ponerse de acuerdo la audiencia. Sí, uno dice que sí, otro dice que no. Oye, súbanle el volumen a la pastola. ¿Qué es lo que es la pastola? ¿Qué es eso? Por decir, la consola. ¿Se escucha bajito? Brutal. No, pues yo estoy hablando hasta en un tono alto que ni siquiera es el mío. Yo siempre hablo un tono bajito. Estoy hablando un tono alto para que se escuche. Bueno, sí se escucha. Algunas personas tal vez no. Sí se escucha, dice ya. Están teniendo dificultades tal vez individualmente sus artefactos, su teléfono, tableta.
porque otros dicen que se escucha bien, Pastor Ricardo. Entonces vemos que usted tiene a su hijo por ahí en los controles. Emma. Dios mío, uno de sus discípulos. ¿De qué ha pasado con el otro discípulo suyo? Usted tiene, ¿cuántos son? ¿Cuál? Son dos que llevan, mire, llevan el mismo nombre. Tienen el mismo nombre. Wow. Tienen ciertas características que lo identifican a ellos dos como tal. No sé si esas características provienen de alguna enseñanza que usted le haya impartido a ellos, a ambos. Oye, aquí David. Vamos, David, le subiste el volumen a tu voz. Gloria a Dios, espero que no sea de enojo. Pero si usted empieza a cusquear uno, ya, usted se quieto, porque ¿quién está hablando de enojo? Deje la atmósfera como está, mi gente. Sí, Usted sabe suena fino. que le amamos, estamos finos. Dios mío. Pastor Ricardo, usted tenía ya como 2 semanas que no salía al aire. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos en una misión secreta. Dios mío. Secreta pero efectiva. Efectiva, exactamente. Padre amado. Tratamiento. Dios mío. Bueno, algunos se siguen quejando. La voz de David hoy está Maurami. Suena bien hoy. Wow. Escucha muy bien. Qué ciencia. Sí, suena bien. ¿Los Tamurami tienen la voz efectiva o qué? Yo no sé cómo es la voz de los Tamaurami, no quiero imaginarme. Yo lo que sé es que ellos tienen una boca para comer carne humana. Ahora, ¿cómo se comunican? No sé. ¿Será que el sonido cuando mientras están comiendo es muy agresivo o qué? Puede ser, puede ser. Oye, me están preguntando que si Emma es mi hijo. Eso, bueno, ahí eso tiene que contestarlo usted. ¿Y cómo ellos saben que Emma está acá? Porque nadie ha dicho nada. ¿O mencionamos nombre? ¿Usted mencionó nombre? No. Dios mío. Y que a ver dónde está el otro discípulo del pastor. ¿Y cuál será ese? Está fuerte el asunto. El otro discípulo. Pero es cierto que nos vemos mejor. David, ¿y usted ha tenido algún hijo, algo así, espiritual, algo? O algún padre, o algún apoyo. Hasta, bueno, wow, te tira unos ganchos fuertes. No, Fue un gancho al hígado. Una pregunta. Yo nunca he podido tener hijos espirituales, así como dicen, porque uno viene caminando y apenas uno está dando pasitos en lo que es el evangelio. Y yo no considero que alguien que todavía haya sido formado en ciertas áreas y haya tenido cierto crecimiento esté en capacidad para mentorear o hacer hijos espirituales aún. Ahora bien, sí han habido gente que han querido impartir ciertos mantos y ciertas cosas que no le hemos recibido, porque en realidad yo entiendo que yo tengo mis pastores, usted es pastor mío también, o sea, tengo mi gente a la cual yo me nutro y yo aprendo de ellos. A lo mejor ha habido personas que han sentido que uno le ha sido digamos, no sé, de ayuda en algunas áreas de crecimiento, y damos gloria a Dios para eso, porque alguna gente me ha manifestado eso. Pero no que haya sido directamente, a diferencia como usted, que siempre está rodeado de muchos hijos espirituales, de varones que están siendo formados y están teniendo un carácter increíble y reflejan mucho esa enseñanza suya en el día a día. No, todavía no he tenido yo esa gran oportunidad. Para mí creo que es una oportunidad. Ellos saben cuáles son los hijos. El niño, que pasa es que el niño está cumpliendo una asignación ahora. Entonces, por eso es que no lo están viendo por aquí. Pero sí, no, el niño de lo bueno. No, niño de lo bueno. Niño. Y Emma también está allá, vea, en los controles. Emma antes, no sé ahora, que tenía cierto nivel de admiración por niño. Y ¿quién? Emma, siempre estaban juntos donde quiera, no sé. Últimamente no he visto, no lo he visto así tanto. Tú sabes que a veces hay gente que son como por tiempo. Y ya cuando crecen en cierta área, ya como que se inclinan por otro rumbo. Yo estoy mal acá. ¿Cuánto he conectado? Esto se me frizó a mí. 380.
Ay, yo estoy todavía en 205. ¿Qué es lo que pasa? Alguien pregunta que cuándo se abre la iglesia. Amado mío, la iglesia se llama Pochi Menuar. Estamos haciendo todo lo posible para que la iglesia se abra prontamente. Estamos trabajando ahora mismo en lo que es chequear las tuberías donde se va a abrir el gas para poder calentar el edificio, porque está muy frío aquí dentro. En el área del templo está demasiado frío. Entonces estamos trabajando en eso. Hay una persona que viene mañana a darle continuidad a lo que es el chequeo de eso, porque todavía hay un escape en las tuberías y no se puede abrir el gas por eso. Pero esperamos ya prontamente en el nombre de Jesús de que se abra. Así que estén pendientes, que en cualquier momento le estaremos anunciando que ya se ha abierto la iglesia, y esperar de que podamos ser de mucha bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Qué cree, David? Empezamos con esto. Sí, yo digo que vamos a, como dirían un buen término popular, vamos al grano. Vamos arriba. Vamos al grano. Pues entonces vamos a leer la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, verso 7. Repito, el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 7. Si usted tiene una Biblia, habla ahí en donde usted se encuentre. Si tiene a alguien a su lado que no tiene una, pues sea usted partícipe y póngase al lado de él para que él participe con usted y con nosotros, pueda leer también lo que vamos a leer. La palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, repito, Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Vamos a leer el 8, si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo voy a repetir de nuevo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Padre, seas tú en esta hora dándonos la sabiduría y el entendimiento para poder disertar esta palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Mi amado David, ¿qué podemos decirle a este pueblo a través de esta palabra que hemos leído? Pastor, primero baje un poquito, baje el sonido, no, la música que queda de fondo. Aquí. Ahora sí, gloria a Dios. Bueno, primero lo que tenemos que ver acá, lo que está ocurriendo en ese Salmo 139, quien habla allí es David. Vemos a David, que es quien escribe, haciendo referencia de muchas cosas. Este salmo, cuando está hablando, habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y es dejando entender que Dios ha escudriñado su corazón, conoce todo, conoce todas las cosas. Pero también su espíritu, el espíritu de Dios, está en todo lugar. Que aún él quisiera correr, aún él quisiera escaparse, aún él quisiera huir de la presencia de Dios, siempre de alguna manera va a tener un encuentro con Dios. Porque dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, que Dios está en todo lugar, conoce todas las cosas, pero también conoce el corazón de un hombre. Conoce también cuando un hombre, dentro de lo que es la voluntad de Dios, puede hasta negarse por múltiples razones, o cualquiera que sea la razón. Vemos un David que a lo mejor estaba abatido en ese momento, a lo mejor tenía aflicciones, a lo mejor se sentía de que Dios sí lo había marcado, pero que él entendía que no era lo suficiente para él seguir adelante. Así podemos ver a muchas personas hoy en día que son llamados por Dios, gente que Dios los escoge hasta aún antes de su nacimiento. Gente que Dios lo coge desde el vientre de su madre, como el profeta Jeremías.
El mismo David dice aquí en el versículo 16 de este salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, antes de que él fuese formado, antes de que tú tengas una historia aquí en la vida, antes de que tú tengas una asignación, antes de que tú camines dentro de lo que es el llamado de Dios, Dios conoce, Dios sabe para qué te hizo, para qué te formó. Donde radica el problema es en lo siguiente, que dentro de ese mismo llamado comenzamos a caminar en lo de Dios, comenzamos a cumplir una asignación, comenzamos a hacer la obra y emprender ideas, emprender en lo que es el mismo ministerio. Y dentro de lo que son las altas y bajas, de lo de las circunstancias, las situaciones que la vida misma a veces tenemos que enfrentar, llegan situaciones a nosotros que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, podemos sentir querer dejar todo, querer dejarlo todo, abandonar aún el propósito de Dios. Pero hay gente que son marcados por Dios, que aunque traten de huir, aunque traten de esconderse, aunque traten de decir que no a Dios, tú tienes el libre albedrío y Dios en su misericordia puede permitir que tú tal vez niegues la deidad de Dios, o sea, que tú no quieras servir a Dios en lo que Dios te ha llamado, pero va a haber un momento, como dice David, aunque te escondas, aunque te quieras ir a otra nación, aunque te quieras dedicar a otro oficio, a otra carrera, de toda manera tú vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es que cuando tú aceptas al Señor, cuando tú vienes a los caminos, cuando tú tienes un encuentro, ya tú eres sellado, después que tú eres bautizado con el Espíritu Santo, tú eres sellado por el Espíritu. O sea, que esa esencia de Dios, aunque tú corras, va a haber un momento que alguien te va a confrontar, va a haber un momento que tú mismo, vas a sentir esa necesidad. Alguien que ya ha conocido estos caminos, alguien que ha caminado de la mano con Jesús, sabe que apartado de él nada puede hacer, que aún en su interior va a tener esas dudas. Hemos visto gente llamada, gente que han sido perseguidos, que Dios lo ha usado grandemente. Hay gente que están haciendo una labor hasta en su iglesia. Hay gente que están haciendo cosas por Dios, que están enseñando en un ministerio u otra cosa. Pero llega un momento que sienten que quieren dejarlo todo. Tal vez el cansancio, tal vez la persecución, tal vez las guerras, las batallas espirituales. Vemos, por ejemplo, un Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, cuando dice, juré nunca más hablar en tu nombre. Pero había algo dentro de mí, había un fuego, había algo que me inquietaba, algo que me motivaba, algo que me movía a seguir. Eso era la presencia misma de Dios. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso era porque el espíritu de él moraba en él, estaba sobre él. Aunque él quisiera en su humanidad no tener fuerza, no quisiera volver a hablar el nombre de Dios, hay un momento en tu vida que tú vas a sentir que todo lo que tú has hecho no vale la pena, que tú has hecho cosas para Dios, pero tú mismo vas a dudar aún del mismo llamado. Tú vas a creer como que no fuiste llamado para cumplir esa asignación, o tú mismo te vas a autodescalificar porque tú no ves en ti mismo lo que ya Dios vio desde la eternidad antes de que tú vinieras a este plano terrenal. Lo que Dios ve en ti, lo que ya Él formó en ti, lo que se gestó, tú mismo lo dudas porque a veces no creemos ni siquiera lo que portamos de parte de Dios. Eso hay un tipo de negamiento que uno se niega a sí mismo y niega también querer caminar en lo de Dios. Pero Jesús dijo también, hay que estar claro en esto, el que venga en pos de mí, cargue su propia cruz y niéguese a sí mismo. El negarte a ti mismo, tú vas a tener que dejar de hacer muchas cosas que tú acostumbras. De hecho, tal vez una labor, o tal vez el pensar, o alguna creencia, o algún oficio, algo te va a costar. Pero tú vas a tener que negarte a ti mismo para que ahora Él crea en ti. Hay gente que Dios va a tener que vaciarlo porque su mente, su pensamiento, su condición de filosofía, porque dice la misma Biblia, no se puede poner vino nuevo en odre viejo. O sea, hay gente que tiene que ser vaciado, que su pensamiento tiene que ser cambiado para que ahora caminen conforme al pensamiento de Cristo Jesús. Pero hay gente que aún lo han visto todo. Gente, años, trayectorias ministeriales, gente que han emprendido muchas cosas, han tenido encuentro con Dios mismo. Y yo me preguntaba, ¿qué conlleva al hombre? ¿Qué es lo que hace que el hombre se sienta en esa condición? Vemos un Elías, luego que profetiza, va y se presenta delante del rey Acab
declara una palabra, dice que por el dicho de su boca no volvería a llover. O sea, y el cielo lo respalda. Pero vemos a este hombre en una condición luego, siendo perseguido, lo vemos corriendo en una cueva, lo vemos en lugares donde él siente que ya todo está terminado, lo vemos que dicen que se va debajo de un enebro. Muchos interpretan que el enebro lo que significa es una depresión que estaba pasando Elías. O sea, ¿cómo es que hay gente que han tenido ese encuentro con Dios y luego sienten dejarlo todo, sienten abandonarlo todo? Vemos a un Pedro, por ejemplo, que se encuentra pescando en una de las barcas. Cuando el Señor hace el llamado a los primeros discípulos, se encuentra con él. Y otros que estaban allí en ese momento, estaban pescando. A lo mejor le estaban teniendo una tarea muy difícil, pero el Señor le da instrucciones que tiren la red. Ellos siguen, ven un milagro realizado, inmensa cantidad de peces. Todos se asombran porque entienden y comprenden que en ese momento tenían a alguien que portaba un poder sobrenatural, divinamente hablando, que era Jesús. Pero Pedro mismo le dice, Señor, se postra delante de él y dice, apártate de mí porque soy un pecador. Pero el Señor le dice, desde hoy ya no vas a ser pecador de peces, sino que vas a pecar almas. O sea, hay un llamado de Dios, llama a Pedro en ese momento. Ese mismo Pedro, Pastor Ricardo, más adelante, es el que el Señor pregunta cuando está reunido con todos los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Dice él mismo, contesta, unos dicen que eres Elías, que eres alguno de los profetas. O sea, dejándole saber las comparaciones que hacían porque entendían que Jesús, o sea, dicen algunos discípulos, unos contestan, unos dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres Elías, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo. O sea, que Pedro recibe la revelación divina. Jesús le dice, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre. O sea, mira la revelación que Pedro recibe. Aquel mismo que es llamado por Jesús, pero no se siente en la condición de seguirlo, porque entendía que no era digno. Pero aquí que viene el punto. Luego Jesús le dice, le da a entender que llegaría un punto donde él lo iba a negar 3 veces. Pedro mismo dice, yo, ¿cómo te voy a negar, Señor? O sea, entendiendo que él amaba, que era capaz de hacer cualquier cosa para él, en defensa de él. Así era la magnitud como él amaba a Dios. O sea, en un momento dado nos entregamos tanto a la obra. Entendemos que estábamos descalificados porque la mayoría de las personas que han sido llamadas por Dios no califican para nada. En el sentido de cómo juzgan los hombres. Pedro a lo mejor se autodescalificó porque conocía su condición de pecador. Ahora bien, pero ahora recibe esa revelación divina, camina con Jesús, ve cómo Jesús hace todo, se maravilla, es íntimo con Jesús, pero llega un momento que al ver la verdad, niega a Jesús. Entonces, ese mismo Pedro que niega a Jesús es que luego termina haciendo una labor maravillosa para el Señor. O sea, eso me da a entender a mí que primero hay gente que van a ser llamados por Dios que no califican delante de los ojos de los hombres. Hay gente que van a ser llamados que no tienen ninguna preparación, no están capacitados prácticamente en muchas áreas. Pero Dios mismo le da la fortaleza, le da la habilidad, la sabiduría y el conocimiento para guiarlo, para que lo que Él tiene de propósito para su vida se cumpla. Pero esa misma gente que han caminado, que han visto a Dios, que ya están obrando, han creído en Jesús, hay un momento que su fe mengua. Hay un momento que cuando llega la persecución, son capaces o somos capaces, porque nos sentimos débiles o impotentes, o no simplemente estamos pasando un proceso difícil, negamos hasta nuestra propia fe. Va a haber un momento que hay gente que va a querer dejarlo todo, pero hay algo, hay esa esencia, está ese Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios que te ha marcado, que aunque tú corras, aunque digas, ¿a dónde me iré? O sea, ¿dónde, cuál? No, o sea, no tengo un lugar, no tengo una dirección para dónde correr, donde quiera que vaya, la presencia de Dios te va a seguir. Pedro quiso negarlo, quiso decir que no andaba con Jesús, pero hubo alguien que le dijo, pero ¿cómo que tú no estabas con él? ¿No eras tú el que andaba con él? No, yo ni le conozco. Le dijo, pero es que tú hablas como él, es que tú caminas como él, o sea, tú te pareces tanto a él, predicas como él. Hay un momento que aunque tú no quieras, la gente va a ver algo salir de ti. La gente va a entender que tú portas una presencia que cuando tú llegues a un lugar, aunque tú no quieras predicar, aunque tú quieras pasar desapercibido, muchas veces hay gente que se camuflajean, que se ponen una gorra, se ponen unas gafas, unos espejuelos, para que lleguen a un lugar y no le conozcan. Pero Dios hace todo. Prepara hasta un escenario, el día, la hora, para que tú entiendas
cuál es tu llamado y tú terminas predicando a la persona. Vas a terminar imponiendo las manos, porque si Dios tiene que hacer que ocurra algo, que alguien pase una circunstancia en la cual solo tiene que haber una intervención divina y tú eres ese emisario, ese mensajero de Dios, tú eres ese llamado que le está corriendo al llamado de Dios, Dios va a provocar eso, pero tú vas a ser movido por la compasión, vas a ser movido por Jesús mismo, por el Espíritu Santo, y vas a terminar orando por esa persona o dándole una palabra y tú dirás, pero esto no estaba dentro de mis planes, o sea, yo no pronostiqué esto, o sea, no era lo que yo quería, pero la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, que todo lo conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, Él sabe en la condición que tú estás, Él sabe dónde tú vas a terminar, Él sabe dónde te va a enviar. Hay gente con que digan que no, así como Jonás, aunque se nieguen, van a terminar yendo y cumpliendo la asignación de Dios, porque hay un diseño que fue dado para ti, hay un diseño que fue hecho, hay un diseño que tú no podrás abortarlo porque está en tu naturaleza. Algo que me llama la atención, Pastor Ricardo, es que cuando buscamos una palabra que los griegos la relacionan con lo que es el llamado, alguien que ha sido llamado, es la palabra kaleo. La palabra kaleo, y se usa para convocar o invitar. Otros sinónimos son los siguientes de esta palabra: propósito, escuche bien, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don, talento. ¿Quién es que da los dones? Dios. ¿Quién es que da los talentos? Dios. A lo mejor estás llamado para cumplir una asignación en Dios y tú no has entendido cuál es tu propósito y por eso quieres abortarlo todo, dejar todo, porque no le has dado a Dios lo que a Dios le pertenece. Todo don, todo talento ha sido dado a través de tu Creador. ¿Para qué? Para que tú camines y encuentres tu propósito conforme el diseño que se te ha sido dado. El problema es que cuando queremos ejercerlo o caminar en lo que va contrario, en lo que Dios no ha dicho o no ha establecido, allí vienen las frustraciones, allí viene el desgaste, allí viene todo ese pensamiento negativo de que yo no fui llamado, no estoy siendo efectivo, yo no veo a Dios, no veo la mano de Dios, o sea, ¿por qué yo no avanzo y no camino? Cuando tú pones en manos de Dios todo don, todo talento, todo aquello que se te fue dado, tú vas a encontrar, porque dice un sinónimo es voluntad. Allí vas a caminar dentro de la voluntad de Dios. También otro sinónimo es destino. Ahí vas a encontrar el destino tu destino profético en Dios. Pero mira esto. Dice también que es como quien convoca, que hace una invitación. Quien le hace el llamado a Pedro es Jesús, quien te está invitando. Quien te invita a que venga a sus caminos es el Señor. Hay gente que Dios le está llamando. Hay gente que le están corriendo ese llamado, que le está extendiendo esa invitación y diciéndolos, ven, o sea, yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno con él y él conmigo, diciéndote, déjame entrar, yo te voy a direccionar, déjame entrar, o sea, no corras más. Hay gente que Dios lo ha librado de accidentes, hay gente que Dios lo ha librado de situaciones, hay gente que han visto la mano de Dios aún operando en casos de corte, casos de justicia, y aún se preguntan, aún le están dando la espalda a Dios. Tú sabes que quien te sacó de ese lugar donde tú estabas, de esa condición en la cual muchos no veían nada en ti, fue Dios mismo. Tú sabes que Dios fue el que te capacitó, que esos dones y esos talentos fue Dios que te los dio. Entonces, hay mucha gente que vienen batallando, tienen esa batalla interna porque no han podido encontrar esa esencia en sí mismo y entender a qué fueron llamados y por qué lo llamaron. Dice Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que van a ser llamados, pero dentro de esos que son llamados, pocos van a ser escogidos. Porque ser un escogido de Dios es alguien que ha sido marcado. Es alguien que Dios le pone una asignación especial. El problema está cómo tú la vas a asumir, cómo tú vas a caminar en ella, cómo tú vas a permitirle a Dios que te lleve a ese lugar. Sabemos que es difícil, sabemos que pensar que la mejor opción es dejarlo todo. Sabemos que tú mismo autodescalificarte o tú tener un espíritu de conmiseración para que otros vean en ti, te tengan pena, te tengan lástima, y si está pasando ciertos procesos en la vida, tú crees que la solución está en los hombres, o tú te puedes autojustificar pensando que es la mejor alternativa, decir que no estás capacitado, pero claro que estás capacitado. Ya está en el paquete, ya está en tu diseño, ya Dios puso todo
puso toda la esencia de lo que tú necesitas para caminar en Dios, para tú crecer, para tú desarrollarte, pero también para dar a otros. Hay una palabra que me gusta mucho, Pastor Ricardo, y es la palabra que dice longanimidad, o sea, dice ampliamiento de ideas, de carácter, o sea, crecimiento. Cuando tú empiezas a darle lo poco que tú tienes o lo alineas al propósito de Dios, sea el talento, sea un don, tú creces en otro. Hablábamos ahorita de hacer discípulos. Hay gente que no quieren asumir la responsabilidad tampoco de impartir a otros lo que tienen, pero allí viene el crecimiento tuyo, ahí viene el crecimiento del reino. Es allí donde Dios se expande, es allí donde Dios te capacita aún más. O sea, ¿quién descalifica a los hombres? ¿O quién descalifica tu llamado? Mejor dicho, los hombres. Para Dios, a lo mejor, para muchos tú estás descalificado, pero para Dios tú eres alguien importante. Ya Dios te vio a ti en el final, tú te estás viendo en el comienzo. Por eso a lo mejor tienes deseo de dejarlo todo, de no seguir adelante, pensando que Dios no te ha llamado. Hay gente también que ha recibido una palabra, que una palabra te marca, una palabra te proyecta, una palabra te abre los cielos, pero hay palabras que llegan al corazón de los hombres que lo marcan, queriéndolo hacer retroceder, porque han sido impactados en un aspecto negativo y no les permite concentrarse o mantenerse enfocado en lo que Dios ha dicho, enfocado en la visión de lo que Dios te dio a ti, la visión que Dios puso en tu mano. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha puesto en tu mano? ¿Qué vas a hacer con el rebaño que Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué vas a hacer con el don, con el talento que Dios te dio a ti y que tú sabes que fue a ti específicamente? Es fácil, en un momento dado, cuando queremos justificarnos, como diríamos, tirar la toalla, porque no vemos una respuesta, porque no vemos un adelanto, no vemos un crecimiento, pero Dios sigue en ese mismo lugar, dejándote entender que aunque tú corras, que donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios te va a alcanzar. Y aquí termino en Isaías 40, versículo 29 al 31, y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Él quien te dará la fuerza. Hay un momento que tú estás en ese tiempo de esa formación de ser un niño o de ser un joven, pero la vida misma, el peso de lo que Dios ha puesto en ti, te hará capacitarte para crecer, para desarrollar esa resistencia y poder caminar como Dios ha dicho. Aunque te canses, aunque flaquees, Dios te levantará. El llamado de Dios para tu vida siempre va a estar ahí, de una manera que no vas a poder negarte. Lo que yo te recomiendo es que mejor hagas la voluntad de Dios antes que hacer la voluntad de los hombres. Así sea, atravesando esos momentos difíciles, pero la retribución de Dios para tu vida, no hay precio, no hay forma, no hay bienes materiales que puedan igualarlo. Así que no corras al llamado de Dios. Termina siendo para algo o lo que tú fuiste llamado en esta vida, para cambiar, para impactar una generación, para cambiar una ciudad, un país, para ser una influencia en aquellos que necesitan ver la luz. Ese es el llamado de Dios. No te vas a poder escapar de Él porque fuiste marcado para este tiempo. Y para este tiempo, Dios te ha llamado. Wow. Poderoso, mi David. Dar gracias para el Señor. Amén. Lo que estaba hablando ahí estaba muy poderoso. Tocaste muchos temas en específico. Y a la verdad, cuando nosotros leemos ese salmo, el Salmo 139 en el verso 7, nos damos cuenta de que David, escribiendo este salmo, especifica y habla y dice que a dónde iré de su espíritu, considerando de que David quiere proyectar la misma idea de que es imposible que los hombres por cualquier razón puedan eludir o escaparse de los ojos de Dios. David no quiere expresar que no podría haber un lugar, no podría haber una razón
no podría haber un motivo, no podría haber una habitación, un cuarto donde nosotros podamos entrar, que la presencia, la omnisciencia de Dios no esté. Sino que la verdad, Él está tratando de que entendamos de que los ojos de Dios sean en el cielo, aún en el infierno, en el lugar más oscuro, donde no haya luz. Ahí los ojos de Dios pueden entrar y ver lo que tú y yo estamos haciendo. Nos puede perseguir. Y Él trata de que nosotros entendemos que la idea, escucha bien esto, no debería de uno, por más que quiera entender, aunque tú y yo podamos caminar y aún volar, aún movernos a la velocidad de la luz, aún así tú y yo no podremos escaparnos de la omnisciencia ni la omnipresencia de Dios. O sea, no hay astucia humana, no hay un pensamiento humano, no hay un intelecto humano, ni sabiduría humana que pueda escaparse de la mano de Dios. Y si alguna vez, como hablaba David, hemos pensado, porque quizá estamos desanimados o cansados, o por cualquier situación en particular, nos hemos sentido mal o nos hemos sentido olvidados y no sabemos cómo salir de esto, ahí es cuando debemos de entender de que en medio de esa situación los ojos de Dios están ahí. Y escucha esto que te voy a leer aquí. David, el autor de este salmo, hizo una pregunta muy interesante y dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y lo bonito de esto es que él respondió a su propia pregunta con dos respuestas paralelas. La primera: si subo al cielo, allí estás tú. No, escucha bien esto, no hace falta de mucha sabiduría ni de teología para tú entender dónde se encuentra Dios. Él lo expresa claramente aquí. Pero después de eso, más tarde, hay otra pregunta. ¿Dónde más estaría Dios? Esa no sería la pregunta. La pregunta sería: ¿en dónde es que Él no está? Si Dios está en todo lugar, la pregunta debería ser: ¿en dónde no está? Ahora, David está hablando aquí porque este salmo nace de un corazón atribulado, porque está siendo perseguido por Saúl. Escucha esto. Estamos diciendo que David está hablando no desde un cuento que le contaron. Él está hablando desde una situación presente y de una situación pasada, de un hombre que él sabe que en un momento determinado fue olvidado, fue rechazado, no fue tomado en cuenta, y el mismo Dios, con el llamado que tenía para con él, y él caminando en la asignación que Dios le entregó, lo sacó a la luz. Pero hay algo que me impresiona de esta historia, David, y es que este hombre, sabiendo de que Dios está en todo lugar, porque él tuvo la oportunidad de aún de matar a Saúl, pero él sabe que la omnipresencia de Dios estaba ahí en ese momento. Y él sabe, Morená y David, que si él mata a Saúl en ese momento, lo que él estaba sembrando ahí, mañana no lo iba a alcanzar con la misericordia de evitar de que su propio hijo lo matara. Wow. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos aquí a David expresando y diciendo: yo te puedo dar fe y testimonio de lo que te digo. Cuando todo el mundo no creyó en mi llamado, Dios y yo éramos mayoría. Creímos en la palabra que Dios me dio. Caminé en fe esa palabra y pude haber cumplido la promesa de la palabra, la asignación que Dios tenía para conmigo. Pero escucha que me voy a ir un poquito más allá. Cuando Adán y Eva se escondieron, no tuvieron forma, porque los ojos de Jehová estaban en todo lugar. La omnipresencia de Dios, por más que no queramos esconder, no tendremos ni lógica ni escapatoria. Es que están ahí. Pero me voy a ir un poquito más allá. Y escucha esto. Porque el tema es: no le corra a tu llamado, ¿verdad? Muchas veces, como decías tú, nosotros le corremos al llamado quizás por la responsabilidad. Quizás le corremos al llamado porque no queremos emprender a lo que Dios ha dicho, porque quizás dudamos de nuestra capacidad. Eso lo podemos ver. Quizás muchas veces no queremos en el llamado porque quizás las cualidades que nosotros vemos humanamente no son las que en verdad llenan las expectativas de los demás. Pero yo me voy a ir un poquito más allá.
Y es que hay personas que le están corriendo a su llamado. Escucha bien esto. Y no es porque pasa ninguna de esas situaciones, David. Es porque están en la posición incorrecta. Me voy a explicar mejor. Están en la posición incorrecta, en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Sencillo. Lo que te quiero decir es que hay personas que le están corriendo a su llamado. Mira por qué. Porque hay personas que debieron de estar ocupando una posición de pastor, pero están de evangelista. Hay uno que debía, y cuando tú estás en la posición incorrecta, ocupando una posición que no fue la que Dios te entregó, la que va alineado al llamado que Dios te entregó, entonces tú no tienes resultado. Wow. Tienes resultado negativo. Hay personas que están siendo maestros cuando Dios lo llamó a ser profeta. Ay, padre. Gente que Dios lo llamó a ser profeta, pero están siendo apóstoles. Entonces, cuando tú haces eso, tú estás corriendo el llamado. Y le estás corriendo, no es simplemente porque tú entiendes de que quizás eso es lo mejor. No, es simplemente porque te ha ido o ha corrido, David, en la corriente de lo que la farándula, las redes sociales y lo que se está moviendo te está llenando, y tú entiendes qué es lo que está dando resultado. Cambiarte el nombre a otra cosa que es diferente a lo que ya Dios le puso el nombre. En lo que fue que Dios te llamó. Dios te llamó a ser un pastor. Pastorea. Dios te llamó a ser un evangelista, pues sé evangelista. Te llevó a ser un maestro, pues sé maestro. Pero no quieras cambiar el llamado que Dios te entregó por lo que en el momento se está moviendo, lo que tú entiendes que está dando ganancia o beneficio. Wow. Mira para que vea, ahí es una forma como nosotros le podemos correr al llamado. Porque, por ejemplo, si Ricardo fue llamado a ser pastor, pero yo quiero ser un profeta, entonces estoy corriéndole perdón, al llamado que Dios me llamó para ejercer una posición, quizá porque es lo que se mueve en el momento. Ese es el primero. Escucha esto. Ahora, ¿por qué? Mira esto. Hay personas que no le están corriendo a su llamado. O sea, habemos personas que no le corremos al llamado, David. Mira por qué. Porque te digo que no le corremos al llamado, porque todos nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que Dios quiere para con nosotros. Todo aquel que tiene temor, reverencia y respeto a lo de Dios quiere siempre caminar de acuerdo al llamado que Dios hizo para contigo. El problema es que muchos de nosotros le estamos corriendo al llamado, y no es ni por la responsabilidad, no es ni siquiera por lo que la gente piensa, no es ni siquiera porque si estoy descalificado o calificado, es simplemente, mira por qué. Porque nos hemos encontrado con un sistema religioso depresivo, mentiroso, torcido. Wow. Escucha bien esto, torcido, de los hombres y de líderes que se hacen llamar pueblo de Dios. Ahora, pregúntame por qué digo que se hacen llamar pueblo de Dios. ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿Por qué digo que se hacen llamar pueblo de Dios? Porque si yo te digo a ti que estamos en el pueblo de Dios, entonces estaría involucrándolo a todos. Digo que se hacen llamar el pueblo de Dios porque es donde está aquella generación o aquel pueblo donde están honrando a Dios con sus labios, pero con sus hechos no lo están haciendo. O sea, en pocas palabras estoy diciendo que con los labios lo están honrando, pero con su corazón no. Lo que se manifiesta fuera de la carátula es lo que está honrando supuestamente a Dios, pero no lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque un ejemplo de eso es el libro de Mateo, capítulo 26, verso 30. Y tú hablaste un poco de Pedro. Y dice el verso 33, que respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Qué dijo? Aunque todos te nieguen, aunque todos corran, aunque hagan lo que hagan, yo siempre voy a estar contigo. Lo dijo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negará 3 veces. Jesús, escucha bien esto, la omnipresencia conoció, la omnisciencia conoció que del labio él lo estaba honrando, pero su corazón no, estaba lejos de él. Entonces ahí es donde entra este pueblo, que es el pueblo que está torcido, que está distorsionado, el pueblo que está en la religiosidad, que está atado, porque ahí es donde entramos, en donde nos damos cuenta
de que nosotros decimos, bueno, es que el pueblo o el evangelio de Dios está dañado. No es el pueblo ni el evangelio de Dios que está dañado. El evangelio, la buena nueva está correcto. Lo que estamos incorrectos somos aquellos que entramos a la religión y distorsionamos. Por eso hay personas que le están corriendo al llamado. Y no es porque ellos no han sido llamados por Dios, sino porque los que están delante de ellos le están dando una imagen, un modelo, un diseño que lo están dañando y lo están distorsionando. Ahora me voy a ir más para allá. ¿Por qué? Porque aquí veamos a David, el mismo que escribió el Salmo 139, el verso 7, y él está diciendo que no hay forma de que él pueda huir de la presencia de Dios. Pero ese es el mismo hombre que está corriendo, no del llamado, es de Saúl. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, él está corriendo de Saúl, no del llamado. Estaba corriendo del líder del momento, de la persona donde él estaba, donde él defendía, donde él peleaba. Estaba corriendo de Saúl, no del llamado. Entonces él no corría del llamado. Él estaba corriendo, era de aquellas personas que en el siglo XXI representamos el peligro para aquellos que quieren avanzar y quieren emprender y diseñar y plasmar el diseño de Dios y el propósito de Dios para la vida de ellos en el tiempo presente. Dios mío. Entonces, David, estoy diciendo yo que hay muchas personas, este es otro punto donde nosotros le corremos al llamado, pero no el llamado de Dios, sino el llamado que los hombres nos presentan, que es muy diferente al de Dios. O sea, tú no quieres correr el llamado de Dios, porque tú entiendes que la palabra nos está enseñando aquí que donde quiera que nos metamos nos va a alcanzar. Amén. Y es mejor caminar de acuerdo y alineado al plan de Dios que salirle corriendo, porque nos escondamos o no nos escondamos, la presencia de Dios no alcanza. Ahora, el punto es, ¿por qué nosotros le estamos corriendo a lo que supuestamente es el llamado? No, es que hay hombres, es que hay mujeres, es que hay líderes, es que hay hermanos que están tratando no de matar tu llamado, sino de matar la vasija que va a manifestar el llamado. Porque el llamado tú no puedes matarlo, porque el llamado viene del cielo. Lo que tú puedes matar es la vasija donde se va a manifestar ese llamado. Ahora, nosotros debemos de entender que por cuanto tenemos tantos obstáculos para nosotros avanzar y cumplir la asignación en el camino de Dios, porque entendemos de que se nos levantan personas en medio del camino que dan un modelo o una inspiración torcida, porque es lo que te dije, hay personas que se hacen llamar el pueblo de Dios, pero no son el pueblo de Dios. Porque si vamos al Salmo 73, veamos que el mismo Asaf habla en el primer versículo y dice que Dios fue bueno para con el pueblo de Israel, para con los limpios de corazón. Pero él se hacía llamar del pueblo de Dios, pero tenía su corazón dañado. Entonces había momentos que aún estando con el pueblo, él hablaba de Dios, pero lo hacía de labio. Igualito que Pedro. Padre. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que nosotros debemos de entender que la única forma para que nuestro llamado no muera, escucha bien esto, y cuando hablo que muera, no hablo del llamado que Dios te da, sino la asignación que Dios va a depositar a través de ti y de mí, que somos la vasija. La única forma es que nosotros entendamos lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, yo sé que tú me vas a decir, varón, pero no es fácil poner los ojos en Jesús. Yo entiendo que no es fácil. Y por eso es que te vengo a hablar. ¿Por qué no es fácil? Porque yo entiendo quizá que tú me vas a decir, varón, no es fácil porque quizá yo no conozco de Dios. Quizá yo no sé quién es Jesús. Quizá a mí no se me ha predicado la palabra. Y yo necesito un diseño en esta tierra que represente el reino de los cielos para que me conecte con ese Jesús. Para que mis ojos se pongan en Jesús y me mantengan en Jesús. Eso es necesario. Yo lo entiendo todo eso. Pero yo tengo que decirte algo. Viendo lo que sucede en el siglo XXI, es necesario que tú oigas esta palabra y automáticamente ponga los ojos en Jesús. Porque si lo pone en el hombre, si lo pone en los fragmentos o los condimentos o las acciones de los hombres, van a estar dañados. Entonces ahí es cuando te hablo y te digo que entonces el llamado que Dios te hizo a ti va a morir en esa vasija. Por la sencilla razón de que lo que te debe de servir de inspiración no lo está haciendo. Por eso te digo a ti, escucha bien, que aunque David andaba corriendo, aunque David estaba siendo perseguido, aunque David humanamente no tenía esperanza, aunque el ejército
de Saúl era más grande, aparentemente, había un Dios en los cielos que fue el que le hizo el llamado, y él no confiaba en la cantidad, él confiaba en un hombre que sabía cuál era la calidad, y la calidad aquí era Jesucristo. Por eso yo te digo a ti, hoy que estás ahí, que aunque tú te encuentres en el piso, aunque esté abatido, aunque no tenga esperanza humana, escucha bien, aunque el médico, la ciencia, la justicia hayan dicho lo contrario de ti, aunque te dieron una palabra y no está viendo el cumplimiento, simplemente cree de que el llamado que Dios te hizo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque a ti no simplemente te llamaron, a ti te escogieron. Y eso es lo que pasaba con David, que aunque quisieron matarlo, no pudieron matarlo, porque no simplemente fue llamado, él fue escogido. Santo. Y cuando tú eres escogido, aunque te echen tierra, la tierra tendrá que moverse. Porque la presencia de Dios, escucha bien, va a tener que salir a luz. Y cuando salga a luz, aunque esté en lo más profundo de la oscuridad, aunque llegue al Seol, a la tumba, al sepulcro, de ahí Jehová te va a sacar. Porque va a extender la mano y va a decir, yo no he terminado con él, ni he terminado con ella. El plan que tengo lo voy a cumplir, aún sea por encima del diablo y de los demonios. Porque ya Jehová lo dijo. Y si él lo dijo y tú lo crees, él lo va a hacer. Porque lo que él dijo y tú lo creíste, va a haber manifiesto. Entonces yo vengo a exhortarte en esta tarde que te especifique, que te ponga, que te sientes y haga que te escarnéate tú mismo y date cuenta que en verdad tú no le estás corriendo el llamado. Tú le estás corriendo a lo que tú estás viendo en el lugar donde tú estás, que está torcido y distorsionado. Eso es lo que sucede. Wow. No está el llamado. Muchas veces tú quieres avanzar, pero los daños, los latigazos, los golpes, las espinas que te han clavado, te dicen voy a salir corriendo, no voy a seguir, no puedo más. Y la gente dice es que le está corriendo el llamado, no quiere responsabilidad. Y lo que la gente no sabe es que no es el llamado, es a lo distorsionado que le está corriendo David, porque quiere hacer la cosa diferente, porque quiere actuar diferente, porque quiere manifestar lo de Dios diferente, porque quiere venir con un lenguaje de reino, no con un lenguaje de las redes sociales, no con un lenguaje de evento, no con un lenguaje de lo que la gente cree o quiere pensar o que le agrada a la gente. Yo le decía hace unos días a un pastor, le decía yo, la gente no va a estar muy contenta conmigo, porque yo no predico lo que la gente quiere oír. Yo predico lo que Dios quiere que se manifieste. Santo. Me duela a quien le duela, me inviten o no me inviten, porque ese no es mi interés. A mí ni siquiera me gusta predicar. O sea, lo que te quiero decir con eso es, si quieres ser efectivo en el llamado que Dios te hizo, no enfoques tus ojos en la tierra, enfócalo en el cielo. Yo sé que tú me vas a decir, varón, pero es que no es fácil. Yo no conozco de Dios, no tengo experiencia. No sé ni siquiera leer la Biblia. Necesito un guía, alguien que represente a Dios para que me conecte con ese Jesús. Y luego que esté conectado con ese Jesús, pues que me diga ahí. Yo te entiendo. No es fácil, pero no es fácil. Y también es difícil encontrarlo, pero tú lo vas a encontrar. Porque te dije ahorita que no todos, por eso no podemos decir siempre, porque todos los cristianos, porque todos los evangélicos, porque todo aquello, no. No todos somos de la misma manera. Porque un doctor no te atienda bien, no quiere decir que todos los doctores no sirven. Lo que te quiero decir es, pon tus ojos en Jesús. Y si no lo tienes en Jesús, busca a alguien que al menos te inspire a que puedas modelar el modelo de Jesús. Wow. ¿Por qué te digo eso? Porque Jesús nos enseñó a nosotros, nos modeló cómo nosotros deberíamos amar y cómo deberíamos llegar y enfocarnos en el Padre a través de lo que Él hizo aquí en la tierra. El modelo de Jesús fue el que nos llevó a ti y a mí a entender, a comprender de que nuestra mirada debería estar en el Padre. Por eso Él siempre decía, en el libro de Juan 5, capítulo 19 y el 30, Él dijo, una palabra sencilla, pero muy poderosa, porque dijeron, ¿por quién es este que enseña tales cosas? ¿Quién es este que está hablando de esta forma? Y Él le dijo sencillo, escucha bien, Él no dijo, no, es que yo estoy corriéndole al llamado. No, es que lo que yo hago es porque yo fui un hombre muy estudiado, muy ilustrado. Él dijo simplemente, lo que yo hago, lo hago y lo manifiesto porque veo al Padre. Y esta vasija simplemente
da testimonio de lo que ve que el Padre hace. Wow. En pocas palabras está diciendo, yo estoy haciendo evidente la voluntad del Padre en la tierra a través de este estuche, a través de esta vasija de la carne. Por eso, Él nos invitó a nosotros a que nuestra vasija dé testimonio del Padre aquí en la tierra. El problema es que la vasija, a lo que yo veo, no están disponibles. No hay muchas vasijas que estén disponibles a querer hacer la voluntad de Dios, a querer ser conocido por Dios antes que por los hombres, antes que por el mundo. El problema es que Dios anda buscando a alguien que diga, el llamado te lo hice yo, no te lo hizo el hombre. Y cuando Dios te hace el llamado, David, es Dios cuando decide cuándo Él quiere promocionarte, Amén. Cuándo Él quiere saltarte, Amén. Cuándo Él quiere enviarte o cuándo quiere dejarte. Gloria a Dios. No, mi gente, para culminar, tremenda palabra, Pastor Ricardo, la secuencia, yo lo llevé desde una perspectiva, usted lo llevó de otra. Ambas muy similares, hablando de lo que es el propósito, el llamado de Dios. La Biblia solo me enseña a mí en un capítulo donde el Señor corrió, que dice que pudo haber corrido. Pero corrió en ese momento cuando los fariseos querían matarle cuando estaba en el templo. Pero ¿saben por qué corrió? Porque aún no había llegado su tiempo, no había llegado la hora ni el momento. El Señor siempre estuvo enfocado, sabía a lo que vino y que habría un cumplimiento. Siempre sabía cuál era el propósito y la asignación que tenía aquí en la tierra. Por eso caminaba en esa forma, por eso se dirigía. Y él sabía lo que vino. Tenía una asignación y era cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y por eso es la única vez, Pastor Ricardo, que yo puedo ver que se puede decir que Jesús corrió para salvar su vida, pero era porque no era el tiempo, no era el momento. O sea que sí habrá un tiempo, un momento donde tú tendrás hasta que correr, pero es para simplemente que el propósito de Dios se cumpla y sea manifestado sobre cualquier voluntad, aún la de los hombres, de aquellos mismos que te han visto, que Dios te ha llamado y han querido matarte, como estuvo Saúl persiguiendo a David en ese momento de aflicción. Así que no corras al llamado, mantente creyendo en la palabra que Dios ha dicho, enfócate en lo que Jesús quiere para tu vida, siempre recuerda darle la gloria y la honra a Él, porque solo Él se la merece. Un segundo. Ya vamos a culminar. Simplemente es hacer una pregunta rápidamente. Si hay alguien que no conozca de Jesús y quiera reconciliarse con Él o quiera aceptar a Cristo en esta hora, pues simplemente escriba ahí de Jesús es el poder. Escriba de Jesús es el poder y haremos una oración rápida. Si usted no conoce de Jesús y quiere recibirlo en su corazón, vamos a hacer una oración rapidita. Para que usted lo reciba en su corazón. Si no lo conoce, escriba de Jesús es el poder. Voy a hacer una oración rápida. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y gran Salvador. Desde hoy yo renuncio a todo pacto generacional con el mundo, con el diablo y con los demonios. Te ruego, Dios, que borre mi nombre del libro de la muerte y lo inscribe en el libro de la vida. Y que seas tú, Padre, desde hoy protegiéndome, cuidándome, ensanchándome, y que cuando venga la debilidad a tocar la puerta, tu presencia le diga que aquí no tiene cabida. Padre, dale estabilidad a cada uno de ellos, Dios, lo que te hayan recibido, lo que vayan, Padre, a recibirte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ensancha su casa, su familia, usa su boca para predicar su palabra, sus pies para caminar por ella y sus manos para sanar a los enfermos. Cúbrelo, ensánchalo, fortalécelo, Padre, que sean testimonio vivo, Dios, para impactar las naciones de la tierra, su barrio, su familia, su allegado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo, Padre, cada persona que estuvo ahí presente, que oyó la palabra, Dios mío, que seas tú, Dios, Padre mío, bendiciéndolo, protegiéndolo, ensanchándolo, Padre, trayendo sanidad a su vida, sanidad espiritual, sanidad física, declarando la sanidad y la mano de Dios sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, le amamos, le queremos. Hasta la próxima. Shalom.